El día de hoy vamos a hablar sobre la arqueología y los modelos políticos que nos han de alguna manera dado la base para la interpretación. La idea de la clase de hoy es estudiar estos modelos y de alguna manera ver, criticar, reflexionar sobre el rol que han tenido estos en de alguna manera encajar a la historia, en nuestro caso prehispánica, dentro de modelos que son traídos desde fuera, creados para otras zonas o incluso generados de manera genérica para aplicarse a cualquier sociedad del mundo, ¿no? Vamos a primero estudiar estos modelos y luego ver de qué manera han sido aplicados en el pasado prehispánico. Vamos a ver primero de dónde salen estos modelos y cuáles son, ¿no? Elman Service fue un antropólogo muy influyente, ¿no? Tanto en la antropología como, en el caso que nos concierne, la arqueología. Service define 4 clasificaciones de las etapas de evolución social, ¿no? Él, digamos, acuña esta especie de escalera de evolución social, donde tenemos la banda como la sociedad más pequeña, más simple, la tribu, el señorío o jefatura, y luego el Estado, y bueno, eventualmente el imperio, ¿no? Entonces, de esta manera, él da como unas categorías de alguna manera fijas con, digamos, capacidad de flexibilidad, pero encasilla a todas las sociedades humanas, no solo dentro de estos modelos, sino y de manera un poco más peligrosa en cuanto a lo que ahora reconocemos como discriminación y todos estos temas que hemos conversado la semana pasada sobre países desarrollados, subdesarrollados, sociedades que viven en el pasado, entre comillas, ¿no? Porque si estamos hablando que la banda, tribu, señoría y Estado están representando una progresión, se asume como que esto es obligatorio. En ese sentido, las sociedades que viven o tienen una organización de banda o de tribu estarían más atrasadas, lo cual es, como hemos visto la clase pasada, una atribución moderna, ¿no? Desde un punto desarrollado, nuevamente entre comillas, se mira hacia las sociedades menos desarrolladas y se les clasifica como atrasadas. Entonces, claramente eso es un problema, ¿no? Acá tenemos los tipos de organización planteados por Service, que los vamos a estudiar uno por uno. La banda, ¿no? Que tiene una cantidad de personas medidas en docenas, ¿no? Que tienden a ser transhumantes o nómadas, ¿no? Personas que viven de la recolección principalmente, en menor medida de la caza, y que no tienen digamos, un poblado, un asentamiento fijo, sino que van de lugar en lugar. Luego la tribu, que se mide en cientos de personas. En muchos casos este grupo de personas son semi-transhumantes, es decir, tienen campamentos fijos, pero tienen cierta movilidad a lo largo del año. Luego los cacicazgos, que se miden en miles de personas, ya estaríamos hablando de grupos sedentarios, ¿no? Personas que ya tienen una base bastante agrícola. Y luego los estados, ¿no? Que se miden en 10.000 para arriba y que ya son sedentarios y pueden estar compuestos por muchos pueblos o ciudades. Entonces, como habíamos dicho, las bandas tienden a ser sociedades pequeñas, poco complejas, en palabras de Service, que no sobrepasan los 100 o 200 personas. Viven en campamentos, son cazadores, recolectores, nómadas, tienen un patrón económico basado en la reciprocidad, hay poca especialización, no existen grandes diferencias de poder o riqueza, y en lo político existe un liderazgo no formal definido por el prestigio de sus habilidades como cazador o posiblemente por edad, ¿no? Entonces, como vemos acá, normalmente este tipo de sociedades se identifican en cuanto al pasado con grupos de cazadores-recolectores. En este caso, como podrán ver en los dibujos, se está identificando a los neandertales, por eso tienen esa forma de cabeza, ¿no? Y esto, y acá viene el problema, también se usa para identificar a sociedades modernas, es decir, contemporáneas, que tienen este tipo de organización. Los San, por ejemplo, o bosquimanos, o Basaragua, o Sho, o Pum, son denominaciones genéricas que se asocian a estos pueblos africanos que tienen una vida de caza y recolección y, digamos, que
tienen este tipo de organización transhumante con una política egalitaria, ¿no? Y que, como hemos hablado en la clase pasada, en muchos casos tienen un nivel de vida muchísimo más opulento, como decíamos, que los nuestros, ¿no? Y invierten en nivel de energía una cantidad de horas muchísimo menor a la que nosotros invertimos en trabajar y tienen vidas bastante cómodas en el sentido de que siempre tienen comida, incluso cuando cambia el clima, porque son sociedades bastante flexibles. Como habíamos dicho en la clase pasada, el problema con este tipo de modelos y su, digamos, manera de verse como progresivo, ¿no? Es que se termina discriminando a ese tipo de sociedades como que son atrasadas, cuando en realidad es un estilo de vida como cualquier otro, ¿no? Forma parte de su trayectoria histórica. Entonces, este es un poco los problemas que tenemos con estos modelos, ¿no? Y también dentro de este enfoque un poco, digamos, discriminador de las ciencias, ¿no? Como que todo se hace en pos del aprendizaje y la ciencia, ¿no? Este tipo de sociedades han sido utilizadas como una especie de museos modernos, ¿no? O sea, si por ejemplo yo soy un arqueólogo que quiero estudiar una sociedad que vivió hace 10.000 o 20.000 años y que yo sé por sus restos materiales, por las excavaciones, que tuvieron un estilo de vida de caza y recolección, entonces me voy, ¿no? a África, ubico a un grupo, una banda San, y me inserto y los empiezo a estudiar y empiezo a hacer comparaciones con personas que vivieron hace 20.000 años, ¿no? En ese sentido, los tomo como si fueran museos humanos y no como si fueran seres humanos. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. El término tribu se refiere al agrupamiento de distintas bandas que establecen lazos permanentes. Ya empezamos a tener grupos más grandes, ¿no es cierto? En los cientos, bajo los, ¿no? miles bajos. Los miembros ya tienen un sentido de pertenencia. En la mayoría de los casos estamos identificando sociedades horticultores o pastores, es decir, que tienen una vida semi-sedentaria, ¿no? Son sociedades igualitarias, pero ya las familias extensas empiezan a tal vez reconocer diferencias en base a edad, en base a proezas, ya sea en la casa o en la conquista, etc. ¿no? En lo político todavía no hay, digamos, un poder centralizado, pero sí existen líderes y de alguna manera hay una, digamos, organización en base a ancianos y chamanes que estarían de alguna manera teniendo esta preeminencia dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, nuevamente, acá lo que decimos es que hay como estas maneras como idealizadas, de alguna manera, de ver estas sociedades, ¿no? Donde hay ciertas características que son como, que nos hablan de un modelo. Como ejemplo, ¿no? Les pongo acá estas fotos de Papúa Nueva Guinea, como podrán ver, son casas ya, digamos, estables, pero pueden haber, digamos, personas que a lo largo del año van viviendo en otras regiones en base a el clima, en base a la necesidad de ciertos recursos. Tenemos también el término jefatura o cacicazgo, ¿no? Sociedades ya sedentarias, más grandes, con organizaciones en los miles, ¿no? Agrícolas normalmente, pastoriles. En este caso ya tenemos la aparición de una jerarquía con un jefe, con liderazgo centralizado, permanente. Y junto a él existe una élite o grupo gobernante. Entonces empieza a aparecer esa figura que es tan típica para la arqueología y la antropología de élites y pueblo llano, por decir así, ¿no? En lo económico ya empieza a haber un excedente y este excedente de alguna manera es manejado por estos grupos de élite, ¿no? Como ejemplo tenemos acá los Ashanti de Ghana, les pongo algunas fotos más, ¿no es cierto? Esos son dibujos hechos, digamos, a comienzos del siglo XX con fotos actuales de justamente esta sociedad Ashanti que ha sido caracterizada como una jefatura. Tenemos también dentro de la perspectiva arqueológica a los Cahokia, ¿no? O los Mound Builders, como se le dice en inglés. Cahokia viene a ser y está relacionado con este descubrimiento de Thomas Jefferson, que hablamos varias veces sobre los túmulos en Estados Unidos. Y
Estos túmulos vendrían a ser templos, como el que podemos ver aquí en el centro, en la foto en la izquierda, que serían el centro de un cacicazgo, o lo que ahora luego los arqueólogos pasaron a hablar cacicazgo complejo, ¿no? Donde tenemos una élite gobernante fuerte que está asociada al manejo de lo económico, de lo político y de lo ritual, ¿no? Entonces, un poco el interés de este tipo de organizaciones es ver dónde se centraliza la política, ¿no? Existen grupos, líderes que estén manejando o no el poder. Entonces, de alguna manera, estos modelos nos hablan de eso, ¿no? De una especie de evolución del manejo del poder a lo largo de los años. Se dice también que cuando llegan los europeos a América, a distintos lugares de América, en gran parte en Norteamérica, las sociedades que ellos encuentran son reconocidas como cacicazgos o señoríos. Por eso ustedes en muchos casos escuchan, por ejemplo, el señorío de tal o el curacazgo de tal, ¿no? Eso nos habla de un líder, ¿no? De un curaca, un señor que tiene un grupo político que viene a ser la élite o su familia extendida, y luego de un pueblo, ¿no? Y finalmente tenemos al Estado prístino, ¿no? Que está constituido por una organización política compleja, ya tiene un gobierno central, ¿no? Tiene un monopolio del uso de la fuerza, hay alto grado de especialización. Eso que quiere decir que hay personas que son artesanos y que se dedican exclusivamente a la artesanía, hay personas que son agricultores y se dedican exclusivamente a la agricultura, y hay un gobierno que de alguna manera redistribuye estos bienes para que todos tengan acceso a, por supuesto, comida, casa, etc., ¿no? En algunos casos son sociedades de mercado, donde existe alta productividad, son fuentes de desarrollo del comercio externo y son una sociedad estratificada. Nuevamente estamos hablando de esta especie, pues, de sociedades modelo, ¿no? Acá les tengo esta foto de Chichén Itzá, y en muchos casos se identifica a los mayas o a los mochica, por ejemplo, con esta idea de un estado prístino, ¿no? O sea, quiere decir un estado primigenio, primero, no un estado como los estados-nación en los cuales vivimos nosotros ahora. Acá está esta foto, ¿no? Típica de los mayas. Y finalmente tenemos a los imperios, ¿no? Una entidad política que viene a ser como una especie de estado, pero más amplio, ¿no? Que está compuesto por una serie de territorios o naciones gobernados por una autoridad suprema. Acá en esta imagen está Tenochtitlán, ¿no? La capital azteca, y los aztecas, y como los incas, son reconocidos como un imperio prehispánico, precolonial, ¿no? Que tenían manejo de diferentes sociedades, de diferentes etnias, y de alguna manera se reconocía un poder central, que en este caso estaba en Tenochtitlán, ¿no? Lo que ahora es el México DF, o en el caso de los incas, lo que, digamos, se reconoció esta autoridad central en el Cusco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con estos modelos presentados por Service, que han calado muy, muy fuerte en la arqueología? Por un lado, tenemos una serie de críticas, ¿no? Nos presentan un pasado o incluso un presente que es rígido, que es monolítico, que es homogéneo y que de alguna manera generaliza a las sociedades bajo un mismo modelo, ¿no? Todas las sociedades de tal cantidad de personas que tienen un estilo de vida de alguna manera son llamadas banda, tribu, cacicazgo, pero eso no nos permite ver la variabilidad, ¿no es cierto? No nos permite ver historias locales, nos generaliza el pasado de una manera en que se esconde lo más interesante, que es justamente la diversidad de formaciones políticas, sociales, económicas que existieron en el pasado, ¿no? Y esto ha sido peligroso porque es justamente lo que ha pasado. Al tratar de encajar a estas sociedades del pasado, en el caso en que yo estudio, prehispánico, dentro de estos modelos, de identificar si fueran una banda, una tribu, un cacicazgo o un estado, dejamos de lado las cosas que no encajan. Y en esas cosas que no encajan está justamente la riqueza del pasado arqueológico. Por otro lado, las ventajas están en que de alguna manera nos ordenan el pasado y las sociedades del pasado para facilitar su estudio y de alguna manera compararnos, ¿no? Bajo mi punto de vista, las críticas son mayores que las ventajas,
mientras que hay muchísimos arqueólogos actualmente incluso que todavía siguen prefiriendo utilizar estos términos porque les facilitan nuevamente el estudio de estas sociedades del pasado. Entonces,